Ok, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la carta de Pablo. En este curso vamos a tratar estas preguntas que aparecen aquí, ¿sí? Vamos a tratar el tema del libro de Romanos y las preguntas que vamos a estar atacando ahorita en esta clase son estas 6 preguntas. ¿Quién escribió la carta? ¿Por qué se escribió la carta? ¿Cuándo se escribió la carta? ¿De dónde se escribió? ¿Quiénes eran los romanos? ¿A qué se dirige? Y de qué trata precisamente esta carta. Bien, esto es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es precisamente de quién escribió la carta. Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que fue él. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Les decía yo que era probable que Pablo llevara 2 nombres desde que él era pequeño. El primero de los nombres era Pablo, por ser miembro de una cultura romana. Él había nacido en Tarso, y Tarso es una provincia de Roma, en la parte que hoy conocemos como Turquía. Entonces ahí estaba la ciudad de Tarso donde nació Pablo. Entonces probablemente por esto, por ser parte de la cultura latina, llevaba este nombre, Paulus. La palabra Paulus, el nombre Paulus, significa pequeño. Además de esto, como era judío, era de padres judíos, de nacionalidad judía, él llevaba también un nombre judío, que era el nombre de Saúl. Por eso lo conocemos como Saulo de Tarso, ya un poco latinizado el nombre, ¿verdad? Tenemos ahí el nombre Saúl, que significa básicamente pequeño. Entonces aquí tenemos a este personaje. Como vemos en la Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él era de la tribu de Benjamín. Además de esto, es Lucas quien nos comenta los 2 nombres de Pablo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, en el versículo número 9, Lucas dice de la siguiente manera: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, y empieza a mencionar la maldición, o mejor dicho, el mensaje que Pablo tenía en ese momento para ver Jesús. Allí tenemos entonces como Lucas ya nos muestra los 2 nombres de Pablo. Claro, como Pablo iba a desarrollar todo su ministerio dentro de lo que era el mundo latino, pues fue más bien conocido y nombrado por el nombre latino de Paulus. Entonces ahí tenemos, sí, algunas personas en ocasiones me han preguntado ¿qué el nombre Saulo significa Pablo? No, son 2 nombres completamente diferentes, sin ninguna relación, recordémoslo bien. Paulo, o Paulos o Pablo, es el nombre latino, y Saulo, Saúl, es el nombre hebreo. Entonces, estos eran los 2 nombres de Pablo. ¿Cuándo fue que Pablo escribió la carta? Bueno, Pablo escribió la carta más o menos en el invierno del año 57-58. No sabemos con exactitud cuándo fue, pero muy probablemente entre los meses de noviembre, diciembre, enero o febrero, más o menos, entre el 57 y 58, final del 57, principios del 58. Y lo hizo precisamente al final de su tercer viaje misionero. La razón, hay muchas razones por las que Pablo escribió la carta a los romanos. Esta carta la fijamos en esta fecha un poquito antes de que Pablo llevase una ofrenda a Jerusalén. Esto era algo que Pablo tenía en su corazón. Los hermanos de allá habían recolectado dinero para los pobres en Jerusalén y le habían pedido a Pablo que lo llevara. Entonces la idea de Pablo era pues llevar esa ofrenda a Jerusalén y después ir a Roma. Entonces, para ir previendo todo este viaje, pues Pablo escribió la carta
en ese tiempo, entre el 57 y 58 más o menos, en el fin del año. Y la escribe, como ustedes pueden observar también, desde Corinto. La evidencia o la idea que comprueba esto es lo que Pablo mismo dice al final de la carta en el capítulo 16, versículo 1, cuando Pablo dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Entonces Pablo está aprovechando el viaje de Febe, que estaba allí en Cencreas, en Corinto, y que ella iba para Roma, y aprovechó la oportunidad para darle la carta probablemente a Febe, para que Febe se hiciera las veces de correo y llevara a Roma esta carta que Pablo estaba escribiendo. Entonces probablemente Pablo escribe la carta desde Corinto, y eso da mucho sentido cuando nosotros empezamos a leer la carta y empezamos a leer de las condiciones morales de que Pablo habla, que son muy reflejadas o estaban muy reflejadas en lo que era la ciudad de Corinto, una ciudad con una baja moral. Bueno, pues entonces Pablo, que estuvo ahí una buena temporada en Corinto, aprovecha esta oportunidad, escribe la carta y la envía. Hay un pequeño estrecho que va de lo que es el Peloponeso hacia la parte norte de Grecia, ¿sí? Esta sección estaba unida por este estrecho, y es precisamente en esta parte en donde estaba la ciudad de Corinto, que era muy importante, porque muchos de los barcos que venían precisamente de Italia tenían que entrar por todo el mar Jónico, y si iban a la parte de lo que conocemos ahora como Turquía, habrían tenido que hacer todo este viaje rodeando todo el Peloponeso, entrar por las islas del mar Egeo, de ir de isla en isla, brincando de isla en isla, hasta llegar a cualquiera de los puertos de Turquía, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Mileto, que es una ciudad era muy importante en aquel entonces. También aquí tenemos a la ciudad de Éfeso, a Esmirna, ¿verdad? Que eran ciudades portuarias y de gran importancia en ese tiempo. Entonces muchos de los barcos que venían de Italia, por ejemplo, para no hacer todo este recorrido, entraban precisamente a este estrecho, llegaban a la ciudad de Corinto, cruzaban el estrecho y de aquí salían nuevamente con la carga por este lado, ahorrándose pues días y semanas de viaje rodeando toda esta zona. Por eso Corinto llegó a ser muy importante, tan importante que muchos de los emperadores empezaron a buscar la manera de cómo construir un canal que atravesara esta zona. Esta zona mide un poquito menos de 7 kilómetros de distancia, y finalmente ya en tiempos más adelante, en casi nuestro tiempo, ¿verdad? Ya tenemos ahora lo que es el canal aquí en Corinto, que es un canal muy hermoso, ¿verdad? Con paredes de piedra a los lados. Parece ser, leí por algún lado que son paredes casi 40 metros de altura, y por donde pasan ahora los barcos. En aquel entonces lo que pasaban era la carga, y pues parece ser que en algunas ocasiones también cargaban algunas naves en carros y los empujaban por 7 kilómetros para botarlos del otro lado en el mar Egeo. Pero esta era la importancia de Corinto, y probablemente de allí es que Pablo escribe la carta. Entonces Pablo tuvo que haber salido después de escribir la carta de aquí de Corinto, hacer todo este viaje, ¿verdad? Y probablemente seguir hacia lo que era hacia Jerusalén, atravesando todo
este mar. Entonces pueden ustedes imaginar esto, es fantástico, ¿no? Eh, Cuando vemos la carta, pues sí nos preocupa pensar, bueno, ¿por qué Pablo escribió la carta? Cuando leemos la carta a los romanos, vamos a encontrarnos un sinnúmero de, de razones que aparecen. Yo les voy a mencionar aquí nada más unas tres. La primera de ellas, Pablo mismo lo dice en el capítulo 1, ahí tenemos versículos 11 y 12, en donde Pablo nos dice que escribió la carta porque él deseaba ministrar a la iglesia en Roma. Él tenía muchos amigos que se habían ido a vivir a Roma, incluso familiares suyos, miembros de su familia se habían ido a Roma a vivir, y Pablo tenía mucho deseo de llegar a Roma y ministrar. En el capítulo número 1, versículos 11 y 12, Pablo les escribe diciendo: porque deseo veros para comunicarlos algún don, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, ese era uno de los deseos básicos de Pablo. No había oído tanto de la iglesia que se reunía en Roma, de los hermanos que estaban allí en Roma, que Pablo deseaba compartirles algo. Yo creo que los que han estado en el ministerio casi siempre están pensando: ay, ya, fíjate que ya se fue fulanito, fundaron una iglesia en tal parte, ay, qué padre sería ir a visitarlos, ¿verdad? Y ese deseo siempre estaba ferviente en el corazón de Pablo, además de que Pablo no solamente quería ir para ministrarles, para compartirles la palabra de Dios, sino que también él quería llegar a Roma para involucrarse en la evangelización de la ciudad, de los creyentes o de la gente de Roma. Pablo dice en el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que tenemos estos datos, ¿verdad? Porque Pablo escribió porque deseaba ministrar en Roma, que quería ser parte del crecimiento de la iglesia. Otro de los detalles que estaba en la mente de Pablo al escribir la carta es que él deseaba que la iglesia también le ayudara a él a seguir con sus viajes misioneros. Ustedes saben que en el corazón de Pablo las misiones, el llevar el evangelio a otros lugares donde no se ha predicado, era una fuerza muy importante y era algo que Pablo anhelaba. En el capítulo 15, versículos 23 al 24 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado de vosotros. Entonces Pablo decía: pues yo quiero ir. E incluso Pablo quería llegar hasta España. Imagínense nada más lo que significaba ese viaje, ¿no? De Grecia a Roma y de Roma nuevamente hasta España. Pues sí le iba a tomar a Pablo tiempo y sobre todo dinero para poder llegar. Entonces Pablo está anticipando que esos hermanos a los que él conoce, que incluso son hasta familiares de él, le puedan ayudar con ofrendas para llegar hasta España. Imagínense tener que comprar boletos de barco, tener que pagar algún mesón para dormir, tener que pagar comida, ¿verdad? Entonces Pablo necesitaba que le dieran un empujón para llegar hasta España. Esta es la segunda razón por la que Pablo, vemos en la carta que escribe precisamente de esto, que le escribe a ellos, ¿no? Una tercera es porque Pablo estaba preocupado, les decía yo al principio, que los hermanos de ahí de Grecia, de toda la zona, habían juntado una ofrenda para llevar a Jerusalén y le habían pedido a Pablo que lo llevara. Yo no sé, ¿verdad? Si a ustedes les dicen: mira, aquí tienes, ¿no? 250,000 pesos, por favor, llévatelos a tal parte y entrégalos, ¿no? Yo creo que vamos a salir con miedo. Entonces Pablo tenía el temor de ese viaje llevando la ofrenda para Jerusalén, y por eso también escribe la carta pidiendo la oración de los hermanos que están en Roma. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Así lo dice en el capítulo 15. Así que esto es lo que estamos observando, ¿no? Pablo escribe la carta también porque necesitaba el apoyo de oración de la iglesia. Es muy interesante todo esto que sucede dentro de la carta, vamos a decirlo así, son los guiones que a veces no captamos, ¿no? La carta, aunque es una carta muy teológica, ha sido una carta que ha cambiado la historia por su enseñanza, es también una carta que va muy personalizada, es decir, muestra mucho de la preocupación de Pablo. A veces nosotros pensamos, no, pues Pablo era todo un señorón del Señor, ¿verdad? Y Pablo estaba protegido por el Señor. Pero cuando leemos estas palabras, podemos entender que a Pablo le preocupaba hacer estos viajes, ¿no? Sobre todo llevando una ofrenda para la iglesia y pensando Pablo, lo irán a aceptar bien, podré llegar bien hasta Jerusalén, no será que ahí me van a agarrar y van a hacer de mí lo que quieran. Bueno, sabemos un poquito de la historia, porque cuando Pablo llegó precisamente a Jerusalén, ahí lo tomaron preso. Y finalmente Pablo sí llegó a Roma, pero no llegó a Roma como él pensaba llegar, ¿no? Llegó encadenado, llegó como un prisionero del emperador. Pero todo esto es lo que a Pablo le preocupaba y le decía a la iglesia, por favor, oren. ¿Sí? A veces cuando leo estas palabras digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sería que la iglesia no oró con fe? Porque a Pablo finalmente lo agarraron estos rebeldes a los que se refiere en Judea. ¿O qué fue lo que sucedió? Bueno, es muy probable, ¿verdad? Y yo estoy seguro de esto, de que lo que estaba detrás de todo era el plan de Dios. Es muy curioso, nosotros quisiéramos una cosa, pero finalmente Dios tiene sus planes, ¿verdad? Y aunque Pablo pidió que la iglesia orara, el plan de Dios era que Pablo iba a tener que ser llevado prisionero a Roma. No voy a entrar al problema aquí que hay con la oración, cuando nosotros estamos orando por una cosa, ¿verdad? Y resulta lo opuesto. Pero esto es lo que le sucedió a Pablo. Esta es una tercera razón por la que Pablo escribió la carta, ¿verdad? Antes de entrar aquí a los destinatarios, quiero hacer un paréntesis aquí porque hay algo muy curioso, muy interesante que estaba pensando en esta mañana con respecto a la, ¿cómo se llama? A la carta. Cuando escribimos una carta, pues nosotros en nuestro tiempo como que no consideramos mucho lo que es una carta, ¿no? Agarro una hoja de papel y me pongo a escribir. Pero estaba yo pensando, ¿cuál fue la problemática de Pablo para escribir esta carta? Pues en primer lugar, conseguir el material para escribirla. Ustedes saben que hay lugares, en aquel tiempo, pues no había papel, no podíamos ir a la papelería, vete por un bolígrafo y tráete un papel y vamos a escribir. No era así, ¿verdad? Tenían que conseguir el material, en ocasiones el material no era otra cosa más que cuero. Entonces imagínense conseguir cuero para escribir una carta como Romanos, no sé cuántos chivos habrán tenido que matar para poder juntar los pliegos de cuero. Y después de eso conseguir la tinta, pues ¿dónde vamos a conseguir la tinta? Pues córrele aquí, córrele allá, vamos a hacer la tinta. Entonces era un problema, pero ese no era el único problema. El otro problema era si la carta estaba ya hecha, pues ¿quién la va a llevar? Actualmente nosotros agarrábamos, bueno, ya no, ¿verdad? Pero en tiempo pasado agarrábamos las cartas, lo metíamos en el correo y ahí se las llevaba el cartero, ¿verdad? Sin embargo, en aquel entonces llevar una carta, repito, no tendría que hacerse de mano a mano.
La pobre Febe, yo no sé cuánto tiempo va tardado si salió de Corinto para llegar a Roma, me imagino que unos 2 o 3 meses de viaje para llegar hasta allá, no debió haber sido tan rápido, llevando la carta. Entonces una carta que se escribía, pues obviamente tardaba mucho, mucho tiempo en ¿cómo se llama? Tardaba mucho tiempo en llegar a sus destinatarios. Entonces sí era un cierto problema escribir cartas en aquel entonces. Ya me imagino nada más, ¿verdad? El equipo de Pablo ahí, Lucas, Timoteo, Tito, ¿verdad? Y que de pronto Pablo diga, ay, voy a escribirles a los filipenses. Nada más se quedaban viendo entre ellos, ¿verdad? Y de pronto alguien decía, o Lucas decía, ay, con permiso, ya se volvió a enfermar la suegra de Pedro, así que me voy a verlo. Y salía corriendo, ¿no? Y Timoteo, no, yo tengo que ir a ver a los hermanos, me acaban de avisar que alguien está enfermo, y salía corriendo porque ya sabían que escribir una carta podría llevarles a ellos mucho tiempo de viaje para poder salir y entregar la carta. Y eso eran viajes penosos, viajes cansados. No solamente era el problema de escribir la carta, conseguir los materiales, sino también llevar la carta y que llegara a los otros lugares. Así que pueden ustedes imaginarse el gran problema que era enviar una carta, ¿no? Ahora no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Simplemente agarramos nosotros el celular, ¿verdad? Y ahí mandamos nuestro WhatsApp. No sé si han visto los WhatsApps de ahora, ¿verdad? Son vaciados, ¿no? Con una palabra te dicen un montón de cosas, luego ni te dicen nada con palabras, te ponen una figurita allá y ya te dijeron 20,000 cosas. Bueno, pero ese es otro cuento, ¿no? Entonces, esta era la problemática de escribir la carta en aquel entonces. Ahora pueden pensar, ¿no? Que Pablo le escribe en Corinto y la carta tiene que llegar hasta Roma. ¡Qué gran problema!, ¿no? Bien, pues esta era la situación en que nos encontramos cuando Pablo escribe su carta. Esto es lo que tenemos con respecto a esta carta. Aquí está el mapa para quienes no lo vieron. Y les repito, ¿no? Esta es la parte de Grecia. Aquí está en este pequeño estrecho que aparece aquí. Le estoy marcando con el cursor. Ahí está la zona de Corinto, ¿sí? Este era donde Pablo estuvo por casi 3 meses ministrando el Evangelio. Aquí está la ciudad de Atenas, ¿verdad? Y toda esta era la parte que tenían que bordear los barcos para poder llegar desde Roma hasta lo que era Turquía actual, ¿no? Aquí está Mileto, aquí está Éfeso, aquí está Esmirna, que son iglesias, que son ciudades en donde había iglesias y a las que luego Juan escribe las cartas, el Apocalipsis, ¿no? Entonces, la pregunta ahora que tenemos que hacernos es, ¿quién eran los destinatarios de la carta? ¿Quiénes eran los romanos a los que el apóstol Pablo escribe? Bueno, a quienes Pablo escribe, básicamente dice aquí: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Obviamente Pablo, con esta palabra, no quiere decir que está escribiéndole a todos los romanos que estaban en Roma, ¿no? Sino que está refiriéndose a los creyentes que estaban en Roma. Una idea de quiénes eran estos creyentes la vamos a encontrar al final del libro a los Romanos, cuando Pablo empieza a citar a un montón de personas aquí. Dice saludos a Priscila, Aquila, que fueron sus compañeros allá también en Corinto. También dice: saluda a la iglesia, saluda a Epéneto, que era un amado mío. Dice: saluda a María, no sabemos cuál de tantas Marías haya sido, a Andrónico, Junias. Todas estas personas están citadas aquí en el capítulo número 16
del libro. Y en esta parte de la carta, pues podemos identificar que la iglesia estaba formada por creyentes que habían venido desde Palestina hasta Roma. Una carta dirigida a los creyentes de Roma. No podríamos decir que es una iglesia en particular, como decir, bueno, vamos a escribir a Torrefuerte o vamos a escribir a Filadelfia, ¿no? A la iglesia Filadelfia. No, es una carta dirigida a los creyentes que estaban en la ciudad y probablemente a un grupo que Pablo tenía en mente y que era un grupo que estaba formado tanto por judíos como por no judíos, ¿no? Por gentiles. Esto es lo que básicamente podemos encontrarnos aquí en la carta. Entonces, los romanos a los que se refiere, los que estaban viviendo en Roma y que venían de diferentes partes y que habían conocido al Señor. También podríamos decir que los creyentes de Roma, que tanto eran judíos como no judíos, habían llevado el evangelio ellos hasta la ciudad. Algunas personas siempre han preguntado cómo fue que se fundó la iglesia en Roma. Y obviamente sabemos lo que la tradición dice, ¿no? Que fueron Pablo y Pedro. Una cosa muy curiosa es que si Pedro hubiese estado en Roma en ese tiempo, Pablo lo hubiese citado, a menos que Pablo no supiera que Pedro estaba allí, ¿no? Pero no se menciona ni a Pedro como miembro allá en la iglesia. Y como Pablo está escribiendo la carta a Roma, a la iglesia de Roma, eso significa que la iglesia ya estaba fundada cuando Pablo escribió. Así que ni Pablo ni Pedro fueron los fundadores de la iglesia en Roma. Es muy probable que la iglesia en Roma la hayan fundado aquellas personas que en Hechos capítulo 2 escucharon el mensaje de Pedro el día de Pentecostés, porque dice que había judíos y romanos que oyeron el sermón de Pedro y que ellos hayan llevado el mensaje a Roma. Sabemos también que después de eso hubo muchas persecuciones ahí en Jerusalén y muchos de los cristianos salieron y Roma era uno de los lugares a donde se fueron a refugiar. Entonces la iglesia de Roma fue una iglesia fundada básicamente por creyentes que habían estado ya bien en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, o por creyentes que después salieron por haber sido perseguidos en Jerusalén. Pero aunque la tradición diga que hayan sido Pedro o Pablo, ninguno de los dos fue. Bien, ¿quién era realmente este Pablo? Pues si tomamos algunos datos biográficos que observamos en sus libros, pues vamos a encontrarnos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que él había nacido en Tarso, en Cilicia. Si volvemos un poquito al mapa, bueno, el mapa no se va a ver, pero si fuéramos al mapa, déjenme mostrárselos aquí rápido. Cilicia estaría en esta parte más hacia el este, ¿verdad? Tenemos aquí a Mileto y si vamos mucho más hacia allá, llegamos entonces a lo que es Cilicia y ahí precisamente estaba Tarso, en donde Pablo había nacido. Él fue educado en Jerusalén por uno de los grandes rabinos, que era Gamaliel, y que era fariseo, ¿no? Era de ese corte muy estricto. Y por la historia de Pablo, precisamente, sabemos que su fariseísmo lo había llevado incluso a asesinar personas que seguían al Señor Jesucristo, ¿no? Porque él era un fiero defensor de la ley mosaica. Entonces ese era Pablo, educado por Gamaliel. Era un hombre reconocido y respetado por los líderes religiosos de su tiempo. Y sabíamos, ¿no? Pablo dice, en el fariseísmo yo había avanzado y era superior a muchos de sus contemporáneos. Entonces era un hombre recio, ¿verdad? Como buen judío, él tenía una profesión.
que era la de fabricar tiendas de campaña, y de eso Pablo se sostenía. Junto con Priscila y Aquila, pues por eso se conocieron, porque tenían el mismo trabajo, ¿sí? Hacer tiendas de campaña. Bien, pues este era Pablo. Se convirtió al cristianismo poco después de la muerte de Esteban. Si ponemos fechas, ¿verdad? No podemos poner una fecha exacta de la conversión de Pablo, pero tuvo que haber sido más o menos por el año 35, ¿verdad? Unos 2 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9 y conocemos la historia, ¿no? Cuando Pablo iba en el camino y el Señor se le aparece y habla con él, y Pablo cae de rodillas. Después de su conversión, Pablo pasó 3 años en Tarso. Él ya no regresó a Jerusalén, siguió directamente a su tierra, se encerró en su casa. Bueno, se encerró es un decir, ¿verdad? Sino que llegó a su casa, en donde estuvo meditando 3 años sobre todo lo que había pasado, y durante ese tiempo sí, Pablo empezó a hacer sus pininos en el ministerio ahí en Tarso, compartiendo con algunas personas lo que había aprendido de Jesucristo. Bien, pues después de eso, pasados 3 años, Pablo hizo una visita a Pedro y a Santiago en Jerusalén, más o menos años 38 al 39, y Pablo dice que en esta visita pues ni Pedro ni Santiago le agregaron nada, sino que lo que él había aprendido de Cristo era lo mismo que Santiago y Pedro enseñaban en Jerusalén. Así que se fue y se regresó a Tarso porque hubo oposición hacia él. Todos lo conocían, ¿verdad? Y cuando llegó a Jerusalén, algunos creyentes dijeron, no, pues viene aquí a escondidas para ver a quién más va a matar. Entonces, me imagino que bajo el consejo de los apóstoles le dijeron, Pablo, pues mejor regrésate a tu tierra. Entonces Pablo se fue después de esta visita a Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9. Ustedes pueden ir buscando estos textos más adelante. Después de esto, ¿verdad? Bernabé supo de Pablo. Bernabé estaba ministrando en la iglesia de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria está un poquito más hacia el sur de Tarso. Entonces, si hacemos un cuadro, aquí está Tarso, hizo así y bajaron a Antioquía. Y ahí en Antioquía de Siria empezaron a ministrar. Y es ahí precisamente cuando Pablo y Bernabé son llamados para llevar el evangelio a otras partes, ¿verdad? Y eso se inicia aproximadamente en el año 47 después de Cristo. De acuerdo con la tradición, Pablo finalmente fue decapitado en la iglesia de Roma por el emperador Nerón entre los años 67 y 68. Así rápidamente tenemos esta biografía de Pablo. Y antes de entrar a esta parte del tema del tema central de la carta, sí me gustaría dejarles una tarea. A ver cuántos de ustedes van a poder hacerla. Sí, es una tarea muy sencilla. Quiero, por favor, que ustedes me digan cuáles son o me digan el nombre de uno de los familiares, de los hermanos de sangre de Pablo. No me vayan a poner a Timoteo, porque Timoteo es su hijo espiritual. No quiero un hermano de Pablo que haya sido hijo de su misma mamá, ¿sí? Que sean hermanos. A ver si lo pueden encontrar, está en la carta de los Romanos. A ver quién me dice quién era el hermano de Pablo. Esta va a ser la tarea para la semana que viene. Muy bien, ya vamos avanzando y queremos terminar ya este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la carta de Pablo a los romanos? Bien, pues la carta a los romanos básicamente trata de lo que es la justicia de Dios, que es un tema muy delicado y muy difícil de manejar, porque hablar de justicia es uno de los temas más difíciles. A veces pensamos que justicia es venganza. A veces pensamos que si hay perdón no puede haber justicia. Ahora, ¿pueden imaginarse toda esta problemática en la persona de Dios?
Bueno, el evangelio precisamente es lo que Pablo trata de analizar en este libro y de compartir a la iglesia de Roma. Precisamente en Romanos capítulo 1, versículo 17, así lo afirma Pablo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es bien interesante y cuando lleguemos a un poquito a este pasaje vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Pero finalmente aquí encontramos el tema. El tema es la justicia de Dios, la justicia que se revela en el Evangelio. ¿Cómo es que el Evangelio, cuando tú le dices a una persona que si recibe a Cristo como Salvador personal, tiene vida eterna, cómo es que en ese mensaje la justicia de Dios está involucrado? Bueno, vamos a tocarlo, ¿no? Ese es el tema de la carta. La justicia, como sabemos, es esencia de la persona de Dios. Se revela en todo cuanto Dios hace. La justicia es la única que nos podría en un momento dado conceder la vida eterna. Y también es la justicia de Dios la que podría en un momento dado condenarnos. Esto es la justicia, ¿sí? Entonces el tema del libro va a ser la justicia de Dios y lo podemos ver en esta gráfica. Espero que lo veamos bien aquí, ¿no? El libro vamos a encontrarlo dividido en todas estas secciones, ¿no? Con una introducción inicial y con una despedida final en el capítulo 16 básicamente, ¿verdad? Todo lo demás, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 15, vamos a encontrar toda esta discusión de la justicia de Dios. ¿Cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar aquí. En primer lugar, la primera sección del libro va a tratar de la justicia de Dios que se revela en la condenación del hombre. O sea, cuando el hombre es condenado, estamos viendo la justicia de Dios en acción. No nos gusta mucho esta parte, ¿verdad? Porque quisiéramos ver que, no, pues lo que quiero ver yo es perdón. ¿Sí? Sin embargo, la justicia de Dios se ve cuando condena a Dios a las personas. En segundo lugar, también la justicia de Dios la vamos a ver revelada cuando Dios justifica al hombre. Es decir, cuando lo declara inocente. ¿Cómo es posible que por un lado Dios condena a unos y por otro lado declara inocentes a otros? Y en ambas acciones Dios es justo. Sí, esta es la problemática que vamos encontrando en el libro. Bueno, tanto en la condenación como en la justificación encontramos nosotros la justicia de Dios actuando. Pero también la justicia de Dios se revela cuando Dios santifica al hombre. O sea, cuando Dios nos aparta para Él, nos aparta del pecado y nos aparta para ser de Él. Entonces allí también encontramos nosotros la justicia de Dios. Y en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículos 39, vamos a encontrarnos con el tema de la justicia de Dios revelada en la santificación. También en el capítulo 9 vamos a encontrarnos con que en la elección también vamos a encontrar la justicia de Dios revelada. Y Pablo va a tomarse del capítulo 9 hasta el capítulo 11 hablando de la elección. ¿Cómo es posible que si yo elijo algo o elijo a alguien estoy siendo justo? Porque al elegir a alguien estoy dejando afuera a otro. Este tema de la elección ha sido un tema de mucha confrontación, de mucha división dentro de la iglesia. Pero lo curioso es que Pablo escribe que en la elección la justicia de Dios también se está manifestando. Y finalmente, ¿verdad? Cuando Pablo nos habla de la glorificación, de la transformación del hombre, de cómo vamos a ser transformados hasta convertirnos a la imagen de Cristo, ¿cómo es posible que ahí también la justicia de Dios tenga que ver? Bueno, todo esto es lo que Pablo va a estar tratando aquí en la carta
a los romanos. Repito, ¿no? Después de una breve introducción, vamos a ver la justicia de Dios revelada en la condenación, vamos a ver nosotros la justicia de Dios revelada en la justificación, la justicia de Dios revelada en la santificación, en la elección y en la transformación del ser humano. Y así vamos a ver todo esto, y espero que de aquí 12 semanas podamos cubrir toda esta sección. Así que yo les animo, mis queridos hermanos, para que nos estén acompañando en estas clases, ¿verdad? De mi parte, pues es todo por hoy, hermanos. Que tengan ustedes un bonito día.